Cuaresma, y luego Rafael, en la parte final, nos hablará del significado que tiene el miércoles de ceniza, ya que mañana, lo que mañana celebraremos, con dicha celebración iniciamos el tiempo de la Cuaresma. Entonces, Octavio, quedamos en sus manos. Claro que sí, Padre José Manuel. Buenas noches. Como el Padre José Manuel lo dijo, mi nombre es Octavio Rojo. Soy psicólogo y trabajo en la Universidad Católica del Norte. Entonces, en este espacio, unos 10, 15 minuticos, queremos como abrir este espacio de formación en lo que hicimos hacer para ustedes, los miembros del COPAL, para que tengan más o menos una noción un poco más clara, un poco más como de dudas o de inquietudes acerca del tiempo que iniciamos, porque muchas personas también a veces pasan como desapercibidas en este tiempo y la idea es como que también nosotros tengamos los elementos claros, la formación pertinente para que podamos dar respuesta de lo que estamos celebrando en este tiempo litúrgico, como es la Cuaresma. Entonces me voy a permitir acá compartir la pantalla de, de la formación que inicialmente queremos entonces compartir para ustedes. Entonces se basa inicialmente en que el Papa Francisco o los papas o los romanos pontífices siempre para los momentos litúrgicos fuertes de la iglesia siempre sacan un mensaje para motivar, avivar y formar a los cristianos católicos en el mundo entero. Entonces también el Papa Francisco ha sacado un corto mensaje y sobre todo que está en el preámbulo del Jubileo de la Esperanza y también nos habla de esto. Entonces el mensaje del Papa para este año es corto pero va en consecuencia del jubileo de la esperanza. Entonces, lo que nos comparte el Papa Francisco, y así lo ha denominado, es caminemos juntos en la esperanza. Entonces, mire cómo ese caminar es un tiempo fuerte también, digamos, de conversión, es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria. Ese caminar juntos a nosotros también nos da como la idea o la capacidad también de que podamos nosotros estar como al lado del otro, no delante, no detrás, sino como a la par con el otro. Y lo que dice el Papa es un tiempo favorable para la renovación. Entonces, este camino cuaresmal que iniciamos, el Papa también así lo ha denominado para descubrir también y abrir el corazón para descubrir las llamadas a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige a todos nosotros, ¿cierto? Unido al tiempo de la cuaresma están también todas aquellas acciones que a nosotros también nos hacen ver y disfrutar de cada tiempo, como son las lecturas, la misma liturgia, el mismo encuentro con el otro, por qué la ceniza, por qué el ayuno, por qué la oración, por qué la limosna, por qué la abstinencia, por qué el sacrificio, ¿cierto? Eso lo podemos hacer todos los días de la vida, todos los días del año, pero es un tiempo favorable para la renovación y es un tiempo para descubrir esa llamada que Dios nos hace a través de su misericordia. Entonces, en un primer momento del mensaje del Papa Francisco para el 2025 de la Cuaresma es caminar, caminar. Ahí nos reconocemos peregrinos de la vida, dejándonos interpelar por las situaciones de violencia, migración forzada y marginalidad de tantos hermanos donde Cristo es crucificado una y otra vez. Los que hemos tenido la oportunidad de escuchar al Papa Francisco en sus audiencias, en todos los escritos que ha hecho, en las entrevistas, él va muy acorde como la realidad de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Entonces, esa palabra de interpelar por las situaciones de violencia, migración forzada y marginalidad de tantos hermanos, él me enfatiza mucho en este mensaje de la Cuaresma diciendo esto tan bonito donde Cristo es crucificado una y otra vez, ¿cierto? Por el pecado, por la ambición, por todo aquello que no nos deja a nosotros como reconocer en el hermano la imagen viva de Cristo. Entonces, esa interpelación no es llenarnos como de emocionalidades o de sí, como de pesares, como que qué tristeza,
no únicamente es eso, sino de vivir una real misericordia con los que están en situaciones de violencia, migración forzada, marginalidad y la marginalidad de tantos hermanos vulnerados, ¿cierto? A nivel personal, familiar y comunitario, vemos esa vulnerabilidad. Entonces, caminar al lado de ellos nos hace peregrinos de la vida. Y ese peregrinar, recordemos que en algunos templos, en algunas iglesias de nuestra diócesis, también vamos en peregrinación este año en la esperanza para ganar la indulgencia. Pero recuerda la palabra de Dios que dice, misericordia quiero y no sacrificio, ¿cierto? Entonces, donde Cristo es crucificado una y otra vez, nosotros debemos de tener más esa misericordia, ese ayuno, esa oración, esa limosna y todo lo demás con nuestros hermanos, porque ahí es donde se manifiesta en el caminar la misericordia de Dios. El segundo momento del mensaje del Papa Francisco para este año de la Cuaresma 2025 es caminar juntos y ser sinodales. Hace poco también pasó el sino de la sinodalidad donde se reunió el Papa con todos los obispos, los cardenales, con laicos, con consagrados, en fin, y el Papa nos urge a dejarnos animar por el Espíritu Santo a salir de nosotros mismos para ir hacia Dios y hacia nuestros prójimos, a convertirnos en artesanos de unidad. Mire qué bonito esto. Primero, el ánimo del espíritu, o sea, el espíritu que esté activo, que esté fuerte, que esté vigoroso, el espíritu el Espíritu Santo también con sus dones, con los carismas, con sus frutos, con todo lo que hace en nosotros, también que nos anime para que nosotros podamos ir hacia los demás, para que nos dé ese discernimiento, esa capacidad de reconocer la necesidad de nuestros hermanos. Y también como termina, artesanos de unidad. El Papa llama siempre y constantemente a la unidad. Jesucristo en su Evangelio también llama a la unidad. Entonces, ser artesanos de unidad implica también que cada uno de nosotros vayamos construyendo como los artesanos esos momentos de fraternidad, de unidad, de acogida, de diálogo, de perdón que nos hacen nosotros capaces de ser sinodales, de caminar juntos. Entonces, el Señor en esta llamada nos compromete a mirar a nuestro alrededor, familias, amigos, parroquias, donde estamos nosotros, y a descubrir nuestra capacidad de sinodalidad, dejar de lado los egos y apariencias para trabajar codo a codo en unidad. Vuelve y lo dice el Padre, ¿cierto? En nuestras parroquias tenemos nuestro mayor foco de servicio, nuestro mayor foco de atención. Entonces, en nuestro entorno vamos a trabajar sin egos y sin apariencias por la unidad que nos envía. Y por último, el tercer momento del mensaje del Papa también nos habla de caminar juntos en la esperanza, pero de una promesa y también de una llamada a la conversión. Aquí el pontífice hace referencia a esa esperanza que no defrauda. Está confrontando con la carta de Romanos capítulo 5, versículo 5 como la meta del camino cuaresmal hacia la victoria pascual. La esperanza no defrauda, nos dice el Papa Francisco, y es una promesa de conversión. Si usted coloca también, digamos, un poco de usted, también se dona, usted también, digamos, como se da en este proceso, también son los signos de conversión que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Les dejo una pregunta. Entonces, ante todo este panorama, ante el mensaje del Papa Francisco, ante este tiempo de cuaresma que empieza, ¿cuál será nuestra respuesta? Empezamos un camino muy bonito que tiene su plenitud en la Pascua, en el trido pascual. Entonces, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Cuántas Semanas Santas y cuántas cuaresmas hemos vivido nosotros y seguimos siendo los mismos? Seguimos teniendo como esas dificultades de misericordia, de no ayudar. Entonces, ¿cuál será nuestra respuesta? En este 2025 no dejemos pasar tan desapercibida esta cuaresma y este tiempo de la Semana Santa. Y recordemos que caminando con María somos peregrinos de esperanza. Entonces, este es el mensaje que nos tiene el Papa Francisco para la Cuaresma del 2025, para que lo hagamos realidad
para que si queremos profundizar un poco más lo busquemos en internet y también sea una catequesis para nuestras familias, para los pequeños grupos de familia y para los grupos de pastoral que tenemos en nuestras parroquias. Muchas gracias. Y de pronto alguna inquietud, alguna pregunta en el chat las pueden ir dejando y al final las iremos respondiendo. Entonces ahora le doy paso al padre José Manuel. Octavio, muchas gracias por este excelente resumen de este mensaje que el Papa nos ha regalado este año en el marco del Año Santo Ordinario 2025. En este segundo momento vamos a mirar como de forma general el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Sabemos que la Iglesia como Madre Maestra ha organizado que durante el año se vivan todos los elementos y todos los momentos especiales de la historia de la salvación, cuyo centro es Cristo indudablemente. Antes de comenzar el Adviento también nos encontramos por este medio para recordar pues, que iniciamos un año litúrgico con el tiempo del Adviento, nos prepara la Navidad. Ahora estamos ya a las puertas de iniciar otro tiempo fuerte, el tiempo de la Cuaresma, que nos prepara a la Pascua, al misterio pascual de Cristo, que es el centro de todo el año litúrgico, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Cuaresma, que es como el camino de la iglesia hacia la Pascua, hacia ese misterio pascual del Señor. Cuaresma, pues significa 40 días de preparación intensa para el misterio pascual. Hagamos un poco de historia. Los tiempos litúrgicos como los tenemos hoy es fruto de un largo proceso histórico. Las cosas no se van dando por generación espontánea ni de una vez. Es un proceso de muchos siglos. A finales del siglo segundo, pues ya hay noticias de un tiempo de preparación a la Pascua, donde se hacía mucho énfasis en el ayuno. Inicialmente había como una semana, era como una semana de ayuno intenso antes de la Pascua. Después fueron 3 semanas y finalmente los 40 días que tenemos hoy. Con ese ayuno, digamos, estaba era como la preparación que se tenía para vivir a plenitud el misterio pascual. Y entonces, como habían de por medio 6 domingos, entonces se inició para dar los 40 días el miércoles antes. Los domingos no se ayunaba, porque es el día de la resurrección. Entonces se tomaron miércoles, jueves, viernes y sábado para completar los 40 días. Ese 40, digamos que es un número simbólico en la Sagrada Escritura. 40 días que estuvo nuestro Señor en el desierto ayunando. También hace referencia a los 40 días del diluvio, a los 40 días con sus noches que estuvo Moisés en el Sinaí, cuando iba a recibir las tablas de la ley, los 40 días de peregrinaje de Elías hacia el monte Oreb y también los 40 años que estuvo el pueblo de Israel por el desierto camino a la tierra prometida, como peregrinos también hacia esa tierra que Dios le había prometido. Eso lo encontramos desde muy antiguo. En el siglo IV hay testimonio ya de un tiempo cuaresmal más organizado. Y así lo relata una señora que se llama la peregrina Egeria. Esta señora fue en tiempo de Cuaresma y de Semana Santa a Jerusalén. Y ella nos ha dejado como un diario donde ella iba notando muy juiciosamente cómo se celebraban estas fiestas, la Cuaresma, la Semana Santa, allá en Jerusalén. Entonces son los testimonios que nos deja esta señora
donde se nos insiste, o ella nos insiste, en que había muy arraigado el tema del ayuno por esta época. Desde el siglo IV hasta el siglo VIII, la Cuaresma tiene un fuerte carácter bautismal. ¿Por qué? En este tiempo, recordemos que en los primeros tiempos del cristianismo, el bautismo era de adultos y entonces se iniciaba con el catecumenado, que era una preparación de 3 años, una preparación intensa para recibir el bautismo. No era como ahora, que los reciben los niños y la preparación se limita a 1 hora, no, eran 3 años intensos de preparación. Por eso, por esta época, diríamos que la cuaresma adquiere un carácter bautismal. Y en la cuaresma diríamos que ya era como la preparación inmediata para recibir el bautismo, porque el bautismo no se recibía cada 8 días como en nuestras parroquias o una vez por mes, cada 15 días, no, el bautismo solo se recibía en la vigilia pascual. Y generalmente el que administraba el bautismo, juntamente con la confirmación y la Eucaristía, era el obispo. Por eso, digamos que ya en la cuaresma era como la preparación inmediata, donde se realizaban los escrutinios, la inscripción del nombre, la entrega de los símbolos del credo y del Padre Nuestro, como preparación a la gran vigilia pascual, donde se recibía el sacramento del bautismo. Por eso, en este tiempo, la iglesia, digamos, va a tener muy presente en la cuaresma el bautismo, la preparación para el sacramento del bautismo. Pero después del siglo VIII, la práctica del catecumenado fue como decayendo y ya no se acostumbraba mucho, hasta el Concilio Vaticano II, que en buena hora lo restauró y volvió a darle esa importancia que tiene el catecumenado. Por eso, si algún adulto está sin bautizar, tiene que hacer una preparación, pues ya no será a los 3 años, pero sí por lo menos una preparación muy concienzuda, una preparación adecuada para celebrar este gran sacramento que nos une al misterio pascual de Cristo. Entonces, esta celebración adquiere entonces por esta época ese tinte bautismal. Pero también en esa época la reconciliación de los pecadores también se hacía por el tiempo de la cuaresma. Aquellos que habían pues como caído en pecado, entonces había necesidad o se prescribía como una penitencia pública, casi que una confesión pública. Y el tiempo propicio para esta práctica era sin duda la cuaresma. Por eso, digamos que la cuaresma es un camino que se convierte en un signo sagrado, un sacramento del tiempo, donde se preparaba el bautismo, los catecúmenos y los penitentes que debían reconciliarse con Dios, con los hermanos y consigo mismos para celebrar la Pascua. Por eso en cuaresma, diríamos, se nos insiste mucho en la conversión, la gracia, el camino espiritual, la comunidad cristiana que ora, que hace caridad y que ayuna. Los catecúmenos que se preparan para el bautismo y los penitentes para la reconciliación. Ya después, diríamos, desde el siglo IV, les decía que ya comienza a realizarse esa penitencia pública, donde los penitentes se reconcilian con la iglesia para celebrar la Pascua. En el siglo XI, digamos, ya esa práctica de la penitencia pública ha desaparecido, pero se conserva la costumbre de iniciar la cuaresma con la ceniza. En el año 1101, el Papa Urbano II extiende a toda la iglesia la costumbre de la imposición de la ceniza de todos los fieles, porque antes se imponía solo la ceniza a los que necesitaban reconciliación de la penitencia pública, pero ya como ese rito desapareció, entonces ya comienza a tener
carácter para todos. Ese signo de la ceniza que vamos a ver ahorita no es algo mágico, sino que es un signo que muestra que yo quiero convertirme, que yo quiero volver mi vida al Señor. Mira cómo estamos viendo la cuaresma hoy, después de todo ese recorrido histórico que hemos hecho así muy someramente. La cuaresma hoy, a partir del Concilio Vaticano II, nos dice que hay que darle vitalidad a este periodo tan importante de la cuaresma. En el Sacrosanto Concilio, el documento del concilio que trata de la liturgia, en el numeral 109, nos recuerda que la cuaresma tiene como un doble carácter. Una parte bautismal nos recuerda o nos lleva a recordar o valorar nuestro propio bautismo, y también penitencial, que tenemos necesidad de revisar nuestra vida y de volver al Señor. Además que también nos recuerda que el bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace miembros activos de la iglesia, que por tanto debemos como revitalizar nuestro compromiso bautismal. Y también pues nos recuerda que somos pecadores, que necesitamos volver a Dios, que necesitamos arrepentirnos de nuestras faltas. Diríamos que también se nos insiste como en una doble línea: la escucha atenta, constante de la palabra de Dios, y también darle un valor muy importante en nuestra vida personal y comunitaria a la fe. Eso es lo que nos va como insistiendo pues este tiempo de la cuaresma. Podemos decir que también la cuaresma tiene como una teología muy, muy interesante, porque en ella celebramos el misterio de Cristo en la vida de la iglesia. Ese misterio de Cristo se hace presente también en la cuaresma, donde Jesús, en la cuaresma nos muestra a un Jesús que va camino al misterio pascual, que va camino a la entrega total, a la pasión, a la muerte, pero ante todo a la resurrección. Pues podemos decir que en la cuaresma Cristo se nos presenta, o celebramos a Cristo como camino, perdón, como cumplimiento de su misterio pascual. Es protagonista, es modelo y es maestro. ¿Por qué? Protagonista, porque Jesús es el centro de nuestra vida cristiana. Por tanto, es el centro de la cuaresma. Es el protagonista porque Él es el que se entrega por nosotros, el que va camino a Jerusalén. Tenemos que Jesús va a Jerusalén no de paseo, ni de fiesta, sino que va a entregarse por nosotros, va a culminar la misión que el Padre le ha encomendado. Es también modelo de oración, modelo de entrega. Por eso el primer domingo de Cuaresma nos va a mostrar a un Jesús que va al desierto a orar, y allí es tentado por el diablo, pero él sale triunfante, porque él está muy convencido y tiene muy claro cuál es la misión que el Padre le ha encomendado. Por eso también se convierte en modelo. Pero es maestro porque Jesús nos enseña. Jesús nos enseña con cada una de sus actitudes. Él es exigente con sus discípulos, es también exigente con nosotros, pero esa exigencia la vemos siempre reflejada, primero que todo, en su vida. Él es el dueño de la historia y él avanza hacia su misterio pascual. Entonces, fíjense la riqueza que tiene este tiempo litúrgico de la cuaresma. De pronto nosotros lo reducimos al Via Crucis, lo reducimos a que no podemos comer carne los viernes, lo reducimos a cosas muy, muy, muy superficiales, pero es mucho más allá. Es ese Cristo que sirve como modelo, como protagonista, como maestro, que nos enseña a acercarnos al Padre, que nos enseña a cargar la cruz, que nos enseña a vivir a plenitud nuestro bautismo por medio de la penitencia, también por medio de nuestro seguimiento de Él. Podemos decir que el misterio de la iglesia en la cuaresma también está compuesto como de unas ideas fundamentales. Es un camino de fe que nos hace más conscientes de nuestra adhesión a Cristo. Es una escucha más constante de la palabra de Dios.
es la invitación a una oración más intensa y nos presenta esa trilogía que nos invita en la cuaresma y que mañana vamos a escuchar en el Evangelio: la oración, la limosna y el ayuno, como tres insistencias, tres maneras concretas de nosotros vivir la cuaresma. La oración, que nos pone en relación con Dios; la caridad, la limosna, que nos pone de frente a nuestros hermanos; y el ayuno, que nos pone de frente a nosotros mismos. Tres realidades que vamos a escuchar constantemente durante el tiempo de la cuaresma, que son una invitación para nosotros. Ahora también contemplamos cómo en la liturgia de la palabra, en el tiempo de la cuaresma, es supremamente rico. Entonces también a veces se nos pasa y nos desconcentramos en las celebraciones litúrgicas. Escuchamos siempre la palabra de Dios. Por eso vamos a mirar desde dos realidades. La palabra es una cuaresma que es supremamente abundante y diciente. El leccionario ferial, o sea, las lecturas que tomamos en la semana, se llama ferias, las semanas del tiempo de la cuaresma. Digamos que comienza el, el miércoles de ceniza y concluye el jueves santo en la mañana. Ese es el tiempo de la cuaresma. Abarca desde el miércoles de ceniza hasta antes de la misa de la Cena del Señor, porque con la misa de la Cena del Señor comienza el Triduo Pascual. Entonces, en ese leccionario podemos distinguir como dos momentos. Desde el miércoles de ceniza hasta el sábado de la tercera semana, las lecturas nos proponen el tema, el camino del discípulo seguidor de Cristo. Van a hacer referencia las lecturas, tanto la primera lectura del Salmo y el Evangelio, como esa actitud del discípulo que sigue al Maestro. Por eso la invitación a la conversión, por eso se nos propone también mucha invitación a la oración, a la caridad. O sea, ¿cuál debe ser la actitud o el camino que debe seguir el discípulo del Señor para imitarlo a Él? Y también con miras a la celebración de la Pascua. Por eso, en los temas principales de estos días son la oración, el combate espiritual, la caridad fraterna del seguidor y el anuncio del perdón. Esto desde miércoles de ceniza hasta el sábado de la tercera semana de Cuaresma. Sabemos que son 6 domingos. Desde el lunes de la cuarta semana hasta el, hasta el sábado de la quinta semana, ya las lecturas van a tener como un cambio especial. Y el cambio ya va a estar más encaminado al camino de Cristo. O sea, ya en la etapa final de la cuaresma nos va a mostrar a un Cristo que va camino a la entrega por nosotros. Por eso como el mensaje central es en el Evangelio, diríamos, ese choque continuo que va teniendo Jesús con los fariseos. Los fariseos cada vez más van a estar más en contra de Jesús, lo van a como ir acorralando, lo van atacando de muchas maneras. Digamos que ese camino de Cristo hacia la Pascua a través de la cruz, a través del sufrimiento. Y seguimos el Evangelio de San Juan, de una lectura semicontinua. En las 3 primeras semanas, pues vamos variando los evangelios de los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero en esta última etapa final desde la cuaresma ya vamos a leer el Evangelio de San Juan. Eso en la semana. Ahora vamos a pasar para el leccionario dominical. Sabemos que el leccionario dominical es donde tomamos las lecturas de los domingos, que existen 3 ciclos: A, B y C. En el ciclo A sabemos que el evangelista de todo el año es San Mateo. En el B es San Marcos, en el C es San Lucas. Este año estamos en el Evangelio de San Lucas, estamos en el ciclo C. Por eso cada uno de estos ciclos van a tener una referencia en la primera lectura, que es del Antiguo Testamento,
se refieren a la historia de la salvación, desde la creación hasta la promesa de la nueva alianza realizada por Dios a Abraham. En el Nuevo Testamento, que es la lectura de las cartas, tanto del apóstol San Pablo en las diferentes comunidades, como las cartas católicas, las cartas de San Pedro, de Santiago, de Judas, entonces están en conexión con la primera lectura y con el Evangelio. Bueno, el ciclo A es eminentemente bautismal. Ese fue el primero o el que se tuvo durante muchos siglos en la iglesia. Y todos son, carácter bautismal. El primer domingo de los 3 ciclos siempre nos traerán el Evangelio las tentaciones de Jesús, narradas por los diferentes evangelistas. Las trae Mateo, las trae Marcos, las trae Lucas. Y el segundo domingo siempre será también el relato de la transfiguración. Esas lecturas, esas celebraciones nunca cambian. Cada año son la misma. El primer año, las tentaciones, el Evangelio, el segundo, la transfiguración. Del tercero, cuarto y quinto, ya en el ciclo A, como les decía, son bautismales y nos trae unos evangelios muy bonitos. La samaritana, ese encuentro de Jesús con la samaritana. El cuarto domingo, el ciego de nacimiento. El quinto domingo, la resurrección de Lázaro. Fíjese, cada uno de esos domingos esos 3 domingos tienen elementos bautismales. El agua, con la samaritana que Jesús le pide de beber y tiene todo ese diálogo, ese encuentro de Jesús con ella. Luego, el cuarto domingo, la curación del ciego de nacimiento, la luz, que es otro elemento del bautismo, y luego el quinto, la vida, la resurrección de Lázaro. Ese esquema del ciclo A es eminentemente bautismal. Ya en el ciclo B y C ya varía un poco como la visión sobre la realidad de Jesús. En el ciclo B se muestra en la lectura de esos domingos, de ese domingo tercero, cuarto y quinto, muestran como esa glorificación de Jesús en esa relación con el Padre. Y en el ciclo C que estamos celebrando, nos insiste o nos muestra más a un Dios que nos llama a la conversión y a un Dios que siempre nos perdona, que siempre nos da una nueva oportunidad. Pues escucharemos este año la parábola del Hijo Pródigo, todos aquellos textos del Evangelio que nos invitan a una conversión sincera. Por eso debemos, en este tiempo de Cuaresma, estar muy atentos para esa escucha de la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, nosotros diríamos, como alcanzamos la plenitud de ese encuentro con el Señor, degustamos más la celebración. A veces nos quejamos, no, es que siempre vamos a escuchar lo mismo. No, lo mismo no. Siempre las lecturas son en este tiempo bastante ricas y de que ese también las oraciones. Cada día tiene unas oraciones propias. Hay unos prefacios que también vamos contemplando y vamos utilizando las celebraciones. Es supremamente rico este tiempo de la Cuaresma. Es un tiempo penitencial donde se nos invita a expresar también nuestra fe de una forma sencilla por el medio del rezo del Santo Via Crucis que tenemos los viernes, como un signo de esa compañía que nosotros hacemos de nuestro Señor en ese camino al Calvario. Recordemos también que en este tiempo de la Cuaresma no se colocan adornos de flores, no se canta el aleluya. Es un ambiente de sobriedad, un ambiente de sobriedad. También el color morado de las vestiduras del sacerdote, que significan la penitencia que debemos tener. Es un tiempo de mucha austeridad, pues, que nos prepara para esa gran alegría que será el tiempo pascual. También diríamos que encontramos la figura de la Santísima Virgen María, la madre que estuvo siempre al pie de su Hijo, incluso hasta la cruz. Digamos que la figura de María en la Cuaresma
digamos que no pasa desapercibida, pero sí es muy modesta. La recordamos allá antes del domingo de Ramos, lo que llamamos el Viernes de Dolores, la recordamos con cariño como la Madre Dolorosa que está al pie de su Hijo. Digamos que a grosso modo, esta sería como el panorama de la Cuaresma. Bueno, son 5 domingos, 6 con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, los inicios de la Semana Santa. Propiamente la semana que nosotros llamamos la Semana Santa, digamos que parte es Cuaresma, hasta el jueves antes de la misa de la Cena del Señor. En la misa de la Cena del Señor, ahí comienza el Triduo Pascual, que va de jueves en la tarde a domingo en la tarde, primer día, de viernes en la tarde a sábado en la tarde, segundo día, de sábado en la tarde a domingo en la tarde, tercer día. Es la manera, como le explicaba también la vez pasada, que se cuenta en la liturgia las celebraciones, teniendo en cuenta el sistema judío, que cuenta el día, no de 12 de la noche como nosotros, a las 2 de la noche, sino que de tarde a tarde. De tarde de un día, tarde del otro, es el primer día. Entonces ahí diríamos que queda como un bosquejo así muy somero de lo que es la Cuaresma, para que nosotros la reflexionemos, la vivamos y de verdad le saquemos el gusto conveniente. Recordemos la oración, la caridad y el ayuno como 3 pilares fundamentales de este tiempo litúrgico tan importante. Bueno, qué interesante todo lo que nos ha dicho el padre José Manuel, nuestro delegado diocesano de liturgia. Esperamos que hayan tomado buena nota de todo lo que nos dijo el padre, que de verdad, como les dijimos al principio, la idea es que conozcamos un poco más del sentido de esa Cuaresma que a veces pasamos como muy desapercibido, o se presta también, digamos, para muchas cosas en el sentido de que se vuelve muy supersticioso. Mucha gente mañana aparece en la iglesia una vez, una vez al año por el miércoles de Cuaresma, porque piensa que la cruz en la frente lo va a proteger de todo mal, lo va a proteger de un montón de cosas. Entonces también se vuelve como muy supersticioso todo esto. No, demos respuesta de todo esto desde la fe. Y la fe se fortalece escuchándola y formándonos como lo estamos acabando de hacer nosotros dentro de la delegación de liturgia. Recordemos, si tienen algunas inquietudes, algunas preguntas, por favor, las pueden ir colocando en el chat. Ahora, para terminar esta formación, vamos a darle paso al seminarista Rafael, que está en este momento está en campamento, como lo dijo ahorita, que viajó ya porque mañana va a prestar el servicio allá en la parroquia del campamento. Entonces, él nos va también a profundizar un poco más sobre el sentido del miércoles de ceniza. Rafael, buenas noches. Ya vemos tu presentación. Bien pueda empiece. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, Rafael, lo escuchamos bien también. Divinamente. Listo. El tema que vamos a tratar es el miércoles de ceniza. Y quiero empezar con una pequeña frase. No se trata solo de llevar ceniza en la frente, sino de dejar que Dios masque nuestro corazón. Bueno, vamos a omitir la oración inicial porque ya el Padre la hizo al inicio. ¿Y qué es el miércoles de ceniza? Esa es como va a ser la pregunta inicial. ¿Qué es el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma. Es un tiempo de penitencia, de convención en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que tiene una duración de 40 días, y su color litúrgico es el color morado, que representa un tiempo de penitencia, oración y ayuno. Y sabemos que ese color morado lo utilizamos en Cuaresma y en tiempo de Adviento. Quiero tocar también como una pequeña síntesis, el origen bíblico y el significado de la ceniza. La ceniza es un símbolo poderoso en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento. Se asocia con la humildad, el luto y arrepentimiento. Los israelitas se cubrían de ceniza en señal de duelo y conversión. Lo podemos encontrar también en el libro de Jonás,
cuando los habitantes de Nínive, al escuchar la predicación del profeta, se arrepintieron de sus pecados y proclaman un ayuno, vistiendo saco y cubriéndose de ceniza. Podríamos encontrar eso en Jonás 3, del 5 al 6. Estamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento también nos encontramos que el signo de ceniza es algo que nos invita a la humildad y al luto, pero especialmente al arrepentimiento. Así como los habitantes de Nínive, a escuchar la proclamación o la predicación del profeta, decidieron cambiar de conducta, decidieron cambiar de acción, para así poder agradar a Dios. Entonces el signo de ceniza no es algo que la iglesia se inventó, es algo que viene desde siempre, desde la antigüedad. También otro texto bíblico que nos puede iluminar es el de Job. Recordamos que en su sufrimiento se sienta sobre ceniza y se humilla ante Dios. Esta que es Job 42, versículo 6. También lo podemos encontrar en los Salmos, especialmente en el Salmo 103. Como polvo y ceniza me he reducido, donde nos muestra la insignificancia del hombre ante Dios. Y en el Nuevo Testamento nos hace referencia a Jesús. Jesús mismo se hace referencia a la ceniza cuando pretende a las ciudades impenitentes. Recordamos cuando el texto bíblico de Mateo 11, 21. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Besaida, porque en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se ha hecho en vosotros, hace tiempo se habían arrepentido en saco y ceniza. Vemos otro texto bíblico que nos ayuda, fundamental, donde se saca ese gesto de la ceniza. Y como en un segundo momento tengo de dónde proviene la ceniza. La ceniza no es cualquier ceniza, sino que proviene de la quema de los ramos bendecidos en el domingo de Ramos del año anterior. Este gesto tiene un significado espiritual. Los ramos que en su momento simbolizaron la gloria y el triunfo de Cristo al entrar en Jerusalén, ahora se reduce a ceniza, recordándonos la fugacidad de la vida y la necesidad de convirtiendo a Dios. Entonces, ¿qué es la ceniza en sí para nosotros? Es recordar que necesitamos de Dios, pero es un gesto que nos permite mirar y reconocer que nosotros cómo estamos obrando, cómo nos estamos comportando. Es un tiempo propicio que el Señor nos permite al iniciar la Cuaresma, especialmente con el miércoles de ceniza, es hacer como un examen de conciencia. ¿Cómo está mi acción, mi forma de obrar, mi comportamiento con Dios, ya sea con la familia, con la persona que me rodea? Y si veo que eso no me está, que esa acción no es coherente a la acción de Dios, tengo la oportunidad de cambiar, de hacer un proceso, un caminar. Por eso, con el miércoles de ceniza iniciamos eso, un camino de conversión, un camino de la oración, un camino de penitencia, un camino que nos permite examinar nuestra existencia, nuestra vida, para poder agradar a Dios más adelante. Cada día. La Cuaresma, la ceniza, se usa también como un signo externo donde nos permite a nosotros reconocer que necesitamos de Dios, pero necesitando de Dios porque nosotros sin Él somos nada. Entonces por eso nosotros nos colocamos ese signo de la ceniza como un momento de acercarnos a Dios, de buscar en ese camino de Dios que nos ayude para este caminar. Entonces por eso la ceniza, por eso el signo del miércoles de ceniza, o la ceniza que nosotros mañana vamos a
a imponernos. ¿Por qué se hace una cruz en la frente? Representa el signo de nuestra redención, pues fuimos salvados por la cruz de Cristo. Al mismo tiempo nos recuerda nuestra mortalidad y la necesidad de una vida centrada en Dios. Por eso, la adhesión a la cruz, que es a la que nosotros somos aferrados, que es aquel que murió en él, que es Cristo, nuestro Salvador. Por eso es un signo de redención, un signo que yo me siento llamado a agradar cada día a Dios. Y también quise colocar como una pequeña miércoles de ceniza en la historia de la iglesia. Primero, el uso de la ceniza como un signo de penitencia es antigua. La celebración del miércoles de ceniza, tal como lo conocemos hoy, se consolidó en la Edad Media y originalmente era parte del rito de reconciliación de los pecadores públicos. Quien había cometido faltas graves debían hacer penitencia pública. Se vestía con saco y recibían la ceniza en la cabeza como señal de arrepentimiento. Este rito se realizaba al inicio de la Cuaresma y los penitentes eran excluidos de la comunidad hasta el Jueves Santo, cuando eran reconciliados sacramentalmente. Antiguamente, el penitente que reconocía que se había equivocado, había cometido una falta grave, se le colocaba ese signo de la ceniza en la cabeza y era excluido de la comunidad. Excluido de la comunidad hasta un tiempo de esos 40 días, hasta el Jueves Santo, que es el momento de la reconciliación sacramental, cuando ya él recibía la absolución. Si nos damos cuenta, aquí es un tiempo prolongado, pero son 40 días que nos da la oportunidad de hacer un examen de conciencia más íntegro, más consciente, para ver cómo estoy obrando, cómo me siento yo hoy y cómo están mis acciones con Dios. En el tiempo, esta práctica dejó de ser exclusiva de los grandes pecadores y se extendió a toda la comunidad. Ya durante un recorrido, ya no era solamente a los que cometían pecados graves o faltas graves y eran excluidos, ahora era a toda la comunidad. Hoy en día la imposición de la ceniza es recordatorio universal de la llamada a la conversión. Por eso cuando yo me coloco ese signo, es un llamado, es un recordatorio universal que todos estamos llamados a convertirnos, de buscar a Dios, de que nuestras acciones cada día le agraden. ¿Es obligatorio recibir la ceniza? A diferencia de la Eucaristía o la confesión, la imposición de la ceniza no es un sacramento, sino un sacramental. Esto significa que no es obligatorio, pero es actualmente recomendable, pues nos dispone a vivir la Cuaresma con un corazón contrito. Pero sí nos obliga al ayuno y la abstinencia de carne en ese día, y especialmente los viernes de Cuaresma, como parte del espíritu de penitencia con el que iniciamos la Cuaresma. Bueno, con esta pequeña introducción, con esto del tema de la Cuaresma, del miércoles de ceniza, nos damos cuenta que es un gesto que nosotros hacemos libre y consciente, porque es un llamado a la conversión. Por eso la ceniza es un signo que todo católico cristiano nos hacemos. Primero, reconociendo que somos frágiles. Segundo, que necesitamos de la acción de Dios para vencer nuestras tentaciones. Y tercero, es un tiempo que Dios nos da para poder encontrarnos con Él, para examinar nuestra conciencia, para examinar nuestra forma de actuar y sobre todo para mirar qué hay
que cambiar en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Si mi comportamiento está agradando a Dios o si mi comportamiento es agradable a Dios, pero si es agradable a Dios, estamos en el buen camino. Pero si veo que lo que estoy haciendo no está conforme a la acción de Dios, a lo que puede agradar a Dios, estamos a tiempo de examinarlo y cambiar. Porque recordemos que Dios todos los días nos da la oportunidad de cambiar, de buscarlo a Él, de arrepentirnos, de reconocer que Él es nuestro camino. Por eso con este miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza que vamos a iniciar mañana, que lo hagamos de la buena manera, que no sea solamente un gesto meramente social, porque las demás personas se la coloquen, no, que sea un gesto tanto externo y externo. Interno, porque yo lo siento de corazón y estoy dispuesto a cambiar. Y externo, para mejorar mi relación con las demás personas que me rodean y con Dios. Y por eso que esta ceniza nos invita a eso, a estar, a reconocer, a mirar, a volver a nuestros inicios, a volver a aquel que a lo largo de la existencia nos ha llamado, nos ha regalado el don de la vida. Ese Dios que a pesar de mi fragilidad, que a pesar de mi pecado, siempre nos espera con los brazos abiertos. Porque es un Dios paciente y es un Dios que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que cada uno lleguen a la felicidad, lleguen a estar con Él, lleguen a la plenitud con Dios, que es conocerlo a Él y reconocerlo tal cual como es. Por eso que nos permita el Señor, que nos permita este miércoles de ceniza reconocer y seguir caminando. Vamos a tener tropiezos, sí. Nos vamos a tener temor, sí, pero nunca perdamos la mirada en aquel que se entregó por nosotros en una cruz y nos regaló la salvación. Y termino con esta frase que está en la última diapositiva, que este miércoles de ceniza sea para todos un punto de partida hacia una cuaresma vivida con autenticidad, con la mirada puesta en la Pascua y la gran victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Eso es como una pequeña, es como el pequeño signo de lo que es la ceniza que vamos a recibir mañana. Ahí ya. Agradecemos a Mr. Rafael, agradecemos pues su explicación del miércoles de ceniza, su significado tan especial que tiene para nosotros como signo de conversión. No es algo mágico, sino que es un signo de conversión. Si no tenemos como propósito de convertirnos, de comenzar ese proceso, pues poco valdría mañana hacernos untar la frente con la ceniza. Así es. Entonces ya para finalizar, si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o levanta la mano o prende su cámara y si tiene alguna inquietud, por ahí una o dos que tengan de la formación que hemos compartido hoy sobre el sentido de la cuaresma, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Recordemos que el mensaje entonces del Papa Francisco, lo que nos dijo, lo que nos compartió el Padre José Manuel, y lo que finalizó el seminarista Rafael, van todos unidos, ¿cierto? Hay una sola palabra. Somos peregrinos de esperanza, caminando siempre, confiando en la misericordia de Dios. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abra su micrófono. Voy a revisar acá en el chat, a ver si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta. Le podemos compartir las diapositivas y esta formación queda grabada y se comparte para que ustedes también tengan la posibilidad de los que no tomaron nota de volverla a escuchar y también tomar, digamos, algunas indicaciones. Trabajar muy de la mano con su párroco, ¿cierto?
No es que yo llevo 50.000 años en la parroquia y así lo hemos hecho siempre, no. Párroco, ¿cierto? El conducto regular, lo que nos dijo el padre en los leccionarios, la liturgia, bien vestidos, una ropa también bien adecuada, buena proclamación, buena organización en todo, con los acólitos, con los proclamadores, con todos los que colaboran, una buena presentación, porque eso es la liturgia, es celebrar todos juntos el misterio pascual de Cristo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud en este momento? Pueden encender el micrófono, no hay ningún problema. Saludamos muy especialmente a Margarita María Pérez, parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Entre Ríos, a Yamile, parroquia de la Catedral, Yamile Arango, a Katia Bedoya, de Jesús de Nazaret de Caucas, Antioquia, a Marta Castaño, de la parroquia de Inmaculada de Amalfi, a Natalia María Torres, de la Delegación de Liturgia del Carmen de Yarumal. Hola, Natalia. También saludamos a Mónica María Osa de San Andrés Apóstol de San Andrés de Cuerquia. Saludamos a Nelly Marín, parroquia de Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel en Remedios. Listo. Bueno, si no hay ninguna otra, pues, como inquietud o sugerencia, agradecemos su espacio y le pedimos entonces al Padre José Manuel que nos dé la bendición en esta noche para que descansemos tranquilos y nos vayamos en paz. Bueno, agradecer a los que se conectaron. Recordemos que estas son oportunidades que se nos brinda de formación para los comités parroquiales. También la invitación para participar en las diferentes vicarías. Ya realizamos el de la Vicaría de Nuestra Señora de los Dolores con muy buena participación. Esperamos este sábado, que corresponde a la Vicaría Foránea de Santa Rosa de Lima, se realizará en seminario, también para que nos acompañen y luego ya se estarán avisando las diferentes vicarías. La conformación de los COPAL es fundamental, recordemos, los coordinadores de cada uno de los servicios, de lectores, la sacristana o sacristana, coordinador de acólitos, coordinador de proclamadores, de cada uno de los del canto, de cada uno de estos servicios es fundamental que estemos en esta sintonía y estos espacios precisamente de formación, pues lastimosamente no se conectaron los que uno esperaría porque digamos que este medio es un medio muy masivo, donde no puede llegar a muchos, la dificultad de nuestra diócesis que es tan extensa, de uno encontrarse personalmente es difícil, pero por estos medios es una oportunidad especial. Pero a los que se conectaron un saludo muy especial, muchas gracias también a Octavio, a Rafael, por su magnífica colaboración, a los demás integrantes de la delegación que nos siguen también por estos medios, muchas gracias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en sobre ustedes y sus familias, permanezca para siempre. Una feliz cuaresma, una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dios le pague, Padre, y buena noche para todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, que descansen. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, muchas gracias. Feliz noche. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias, igualmente. Yo ya no quiero que tú llores por ese niño. Ese niño no está bien para tu vida. Feliz noche. Feliz noche, Leonita. Dios te bendiga. Amén.